Si estás interesado en profundizar y comprender tu espiritualidad para conocer tu divinidad, te recomendamos consultar nuestro libro recientemente publicado en Amazon, cuyo enlace está incluido en la descripción debajo de este video. Colombia, una tierra rica en culturas vibrantes, paisajes exuberantes y una historia que resuena a través de sus calles serpenteantes. Pero debajo de la belleza se encuentra un tapiz más oscuro, tejido con leyendas inquietantes y cuentos fantasmales. Esta noche nos embarcamos en un viaje escalofriante a través de algunos de los lugares más encantados de Colombia, donde el pasado choca con el presente y los espíritus de antaño vagan por las sombras. Acompáñenos mientras descubrimos los misterios de estos sitios espectrales, cada uno con su propia historia esperando ser contada. Nuestra primera parada es el imponente Castillo de San Felipe de Barajas, una fortaleza construida para proteger a Cartagena de piratas e invasores. El aire aquí está denso con el peso de la historia, y los espíritus de los soldados perdidos en batalla aún permanecen dentro de sus muros. Los visitantes a menudo reportan escuchar llamadas inquietantes y sentir escalofríos mientras exploran los oscuros pasajes. Algunos dicen que incluso se han encontrado con las apariciones de soldados custodiando su puesto eterno. Mientras cruzamos el majestuoso puente del occidente, una historia escalofriante se desarrolla. Cuenta la leyenda que una mujer, desconsolada por un amor perdido, se lanzó desde este mismo puente hacia las profundidades. Se dice que su espíritu vaga sin descanso, buscando consuelo eternamente. Muchos de los que cruzan al atardecer aseguran ver una figura, vestida de blanco, mirando al abismo, como si reviviera su trágico destino. Ahora, nos aventuramos al legendario acantilado de La Llorona. Aquí, los llantos de una madre desconsolada atraviesan la tranquilidad de la noche. Los lugareños hablan de una mujer que, impulsada por la desesperación, ahogó a sus hijos y ahora vaga por las aguas, lamentando su pérdida. En las noches de luna, se dice que su dolor se puede escuchar resonando por los valles, un recordatorio inquietante de un amor que se volvió trágicamente malo. En el histórico pueblo de San Basilio de Palenque, el folclore es tan rico como su historia. Este sitio patrimonial, conocido por sus raíces africanas, alberga historias de guerreros valientes y almas inquietas. Los lugareños cuentan historias de espíritus que reclaman su tierra, con voces etéreas que invitan a los viajeros a descubrir secretos enterrados hace mucho tiempo. Mientras paseas por el pueblo, recuerda escuchar porque los susurros del pasado pueden revelar la verdad. El imponente Palacio de la Inquisición se erige como un escalofriante recordatorio del dolor y sufrimiento de la época de la Inquisición. Los visitantes dicen sentir repentinas bajadas de temperatura y ver figuras sombrías vagando por sus pasillos. Se dice que los gritos de los acusados, una vez presos entre estos muros, persisten, resonando para siempre contra la fría piedra. En la casa del almirante se dice que la presencia fantasmal de su dueño original todavía vaga por ahí. Con su amor destrozado por la traición, abundan los rumores de su espíritu inquieto buscando el perdón. Muchos visitantes han contado sucesos extraños, objetos que se mueven y sombras que revolotean justo fuera de su vista, creando una atmósfera escalofriante dentro de esta morada aparentemente hermosa. Al caer la noche sobre el cementerio del 19 de abril, el velo entre los vivos y los muertos se siente particularmente delgado. Aquellos que se han atrevido a pasear por este histórico cementerio, a menudo hablan de una presencia inquietante, mientras que susurros y sombras fugaces llaman la atención sobre las historias de quienes descansan bajo tierra. El Parque del Agua en Manizales parece tranquilo, pero debajo de su fachada serena, se encuentran un montón de cuentos esperando a ser descubiertos. Muchos visitantes han sentido una sensación pesada, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles, que recuerdan a los espíritus que alguna vez vagaron por la zona. A medida que la niebla entra, uno no puede evitar sentir la presencia de aquellos que permanecen, lanzando un hechizo de intriga y terror sobre los caminos serpenteantes del parque. Ubicado en el corazón de Medellín, el café del museo comparte tanto café como historias de fantasmas. Ubicado en un edificio lleno de historia, los clientes han reportado sucesos inexplicables, sillas moviéndose solas, destellos de figuras sombrías, y una sensación extraña de que alguien siempre está observando. Este café sirve como un conmovedor recordatorio del pasado, donde la experiencia humana de alegría y tristeza se entrelaza, ofreciendo a los clientes una probada única de lo espiritual.
Encaramado al borde de un acantilado con vista a la majestuosa cascada del Tequendama, el Hotel del Salto en Colombia es un lugar donde la belleza y el terror coexisten. Construido en 1923, esta grandiosa estructura fue una vez un lujoso refugio para la élite. Sin embargo, la opulencia del hotel pronto se desvaneció, dando paso a una desolación inquietante. Gap 5S. Abandonado por décadas, el Hotel del Salto se ha convertido en un punto clave para historias de fantasmas y leyendas. Los visitantes reportan escuchar voces incorpóreas, resonando por los pasillos vacíos, y algunos afirman haber visto apariciones fantasmales, deambulando por las instalaciones. Las historias más escalofriantes hablan de huéspedes que desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo los susurros de sus últimos momentos. Las leyendas locales sugieren que los espíritus de aquellos que encontraron muertes prematuras cerca de las cataratas rondan el hotel, sus almas inquietas atadas para siempre a este lugar de tristeza y misterio. La combinación de la trágica historia del hotel y el poder natural de las cataratas crea una atmósfera cargada de lo sobrenatural. Gap 5S. Hoy, el Hotel del Salto se erige como un recordatorio inquietante del pasado, un lugar donde la frontera entre los vivos y los muertos es delgada, ya sea que lo visites por las impresionantes vistas o las escalofriantes historias de fantasmas. El Hotel del Salto promete una experiencia que no olvidarás pronto. En lo profundo del denso follaje de la selva amazónica, se encuentra un mundo lleno de vida y envuelto en misterio. Las tribus indígenas, que han llamado hogar a este lugar durante siglos, hablan de espíritus y entidades que habitan el bosque, historias transmitidas de generación en generación. Una de las leyendas más escalofriantes es la del Curupira, un espíritu travieso que se dice que protege la selva. Descrito como un ser pequeño, pelirrojo y con los pies al revés, el Curupira es conocido por desviar a los cazadores, haciéndolos perderse irremediablemente en la vasta naturaleza. Algunos afirman haber escuchado su risa espeluznante resonando entre los árboles, una advertencia para aquellos que se atreven a dañar la selva. Otra historia es la del Encantado, un delfín de río que cambia de forma y se cree que atrae a los humanos desprevenidos al agua, para nunca más ser vistos. Se dice que estas enigmáticas criaturas poseen poderes mágicos, transformándose en hermosos humanos para seducir a sus víctimas. Muchos lugareños relatan avistamientos de figuras misteriosas a orillas del río, que desaparecen en las profundidades tan rápido como aparecen. El Amazonas también alberga innumerables otros espíritus, cada uno con su propia historia y propósito. Desde el protector Yacuruna hasta el vengativo Mapinguari, estas entidades están entrelazadas en la trama misma de la selva. Su presencia se siente por aquellos que respetan la tierra y son temidas por aquellos que no lo hacen. Al aventurarse en el corazón del Amazonas, recuerden las leyendas de los indígenas y los espíritus que habitan en él. La selva está viva con misterios, sus secretos ocultos bajo el dosel verde. Se encontrarán con los fantasmales habitantes de esta tierra ancestral, o simplemente sentirán su presencia, un susurro en el viento. La selva amazónica sigue siendo un lugar de asombro y admiración, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural es tan borrosa como la niebla que se levanta de sus profundidades. En las profundidades de las escarpadas montañas de Colombia, se encuentran las minas embrujadas, lugares donde se dice que aún perduran los ecos del pasado. Estas minas, que alguna vez bulleron con la actividad de los trabajadores que buscaban metales preciosos, ahora están envueltas en la oscuridad y el misterio. Gap 5C. Los mineros llevan mucho tiempo susurrando sobre encuentros espeluznantes en las profundidades. En las minas del Cerro Rico, se dice que el fantasma de un minero que murió en un trágico derrumbe vaga por los túneles y la tenue luz de su linterna guía a las almas perdidas. Su presencia suele estar marcada por el sonido de los picos golpeando la roca, incluso cuando las minas están vacías. Gap 5S. Otra historia habla de la Mona, un espíritu que se cree que es el protector de las minas. Descrita como una mujer hermosa con el pelo largo y suelto, se dice que se aparece a los mineros que están en peligro, ofreciéndoles la oportunidad de escapar. Sin embargo, aquellos que faltan el respeto a las minas o toman más de lo que les corresponde, se encuentran con su ira, lo que provoca accidentes y desapariciones. Gap 5S. En las profundidades de las minas de esmeraldas de Chivor, los trabajadores han informado haber visto figuras espectrales y haber oído voces incorpóreas.
Algunos creen que se trata de los espíritus de los indígenas que antaño explotaban estas piedras, cuyas almas quedaron atrapadas para siempre en la búsqueda de la riqueza. El aire se vuelve frío, y una abrumadora sensación de temor llena los túneles cuando están cerca. Las minas embrujadas de Colombia son un testimonio de la rica y tumultuosa historia del país. Nos recuerdan las vidas perdidas en la búsqueda de fortuna y las leyendas que siguen rondando estos oscuros mundos subterráneos. Al escuchar estas historias, piensen en el precio que pagaron quienes antaño trabajaron en las profundidades y en los espíritus que aún pueden habitar allí, vigilando las minas que antaño consideraron su hogar. A medida que nos adentramos en las leyendas espectrales de Colombia, llegamos a la historia del tren fantasma de Bogotá. Se dice que esta locomotora fantasmal recorre las vías en la oscuridad de la noche, un escalofriante recordatorio de una época pasada. Gap 5C. La leyenda del tren fantasma se remonta a principios del siglo XX, cuando los ferrocarriles eran el alma del transporte. Según la tradición local, una noche tormentosa ocurrió un trágico accidente, que descarriló un tren de pasajeros y cobró innumerables vidas. Se dice que las almas de los que perecieron están atadas a las vías, su último viaje para siempre incompleto. Gap 5S. Testigos han informado haber visto un tren espectral corriendo por vías abandonadas, su silbato resonando en el aire nocturno. Algunos afirman haber visto pasajeros fantasmas mirando por las ventanas, con rostros marcados por la tristeza y la nostalgia. Otros han escuchado el sonido distante de las ruedas traqueteando sobre los rieles, solo para descubrir que no hay ningún tren a la vista. Gap 5S. Un relato particularmente escalofriante habla de un trabajador ferroviario que se encontró con el tren fantasma mientras realizaba mantenimiento nocturno. A medida que el tren se acercaba, lo envolvió un frío glacial y una sensación de terror abrumador. El tren pasó a través de él, dejándolo ileso, pero para siempre atormentado por la experiencia. El tren fantasma de Bogotá sirve como un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la vida y la naturaleza perdurable de la tragedia. Es un símbolo espectral de las innumerables historias que quedaron sin contar, las vidas interrumpidas y los viajes nunca completados. Mientras escuchas los susurros del pasado, recuerda las almas que aún pueden estar viajando por los rieles fantasmales, buscando su destino final. Mientras continuamos nuestro viaje a través de la historia embrujada de Colombia, llegamos a la misteriosa y enigmática Isla Maldita de Gorgona. Se dice que esta isla remota, envuelta en misterio y leyenda, está maldita y embrujada por los espíritus inquietos de aquellos que alguna vez caminaron por sus costas. Ubicada frente a la costa pacífica de Colombia, la isla Gorgona fue una vez una prisión notoria, donde enviaban a los criminales más peligrosos a cumplir sus condenas en aislamiento. La densa jungla y las aguas traicioneras de la isla hacían que escapar fuera casi imposible, convirtiéndola en una pesadilla viviente para los presos allí. Según la tradición local, la isla está maldita por los espíritus de los indígenas que fueron masacrados por los conquistadores españoles. Se dice que sus almas vagan por la isla, buscando venganza y paz. Tanto los prisioneros como los guardias han reportado encuentros espeluznantes con estos espíritus vengativos, desde susurros incorpóreos hasta apariciones fantasmales que aparecen en la oscuridad de la noche. Una leyenda escalofriante habla de un prisionero que intentó escapar de la isla pero nunca más fue visto. Se dice que su fantasma ronda las costas buscando eternamente una forma de salir de la tierra maldita. Los visitantes han reportado haber visto su figura espectral vagando por las playas, con los ojos llenos de desesperación y tristeza. Otra historia cuenta de un ex guardia de la prisión que fue enloquecido por la atmósfera opresiva de la isla. Afirmaba escuchar las voces de los muertos llamándolo desde la selva, instándolo a unirse a ellos. Finalmente, sucumbió a la locura y se quitó la vida, y ahora se dice que su espíritu ronda las ruinas de la prisión. La isla maldita de Gorgona se erige como un testimonio de la oscura historia y las leyendas perdurables que impregnan el paisaje embrujado de Colombia. Sus escalofriantes relatos sirven como un recordatorio del sufrimiento y las tragedias que han ocurrido allí, y de los espíritus inquietos que aún pueden persistir. Al reflexionar sobre estas historias inquietantes, recuerden las almas que pueden estar atrapadas en esta isla maldita, atadas para siempre por las tragedias de su pasado. La isla maldita de Gorgona sigue siendo un lugar de misterio y miedo, donde la línea entre los vivos y los muertos se difumina, y los ecos de la historia continúan resonando.
Desde las fortalezas embrujadas de Cartagena hasta los susurros en los valles, Colombia es una tierra donde la historia y lo etéreo coexisten. Cada sitio que hemos explorado cuenta una historia, un recordatorio de las vidas que alguna vez se vivieron y los legados que dejaron atrás. Estas historias espeluznantes nos atraen, invitándonos a reflexionar sobre los misterios de la existencia, el amor, la confusión y la posible vida después de la muerte que nos espera a todos. Al concluir este escalofriante viaje, los animamos a reflexionar sobre las historias compartidas y a considerar los espíritus que aún podrían estar vigilando estas tierras. ¿Serán ustedes los próximos en oír los susurros o en encontrarse con un fantasma? Sean escépticos o creyentes, las historias de los lugares embrujados de Colombia siguen siendo eternas, manteniendo viva la esencia de la historia en una danza sobrenatural de recuerdos. Gracias por acompañarnos en este viaje espectral por Colombia. No olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir sus propios encuentros fantasmales en los comentarios de abajo. Hasta la próxima, mantengan sus sentidos alerta y su corazón abierto mientras exploran lo inexplicable. Si estás interesado en profundizar y comprender tu espiritualidad para conocer tu divinidad, te recomendamos consultar nuestro libro recientemente publicado en Amazon, cuyo enlace está incluido en la descripción debajo de este video.